Hermanos y amigos, bendiciones en este día. Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera. Que mire las inquietudes de sus almas y les conceda ayuda, porque ese es el Señor verdadero. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de la Sagrada Palabra de Dios que puede ser de mucha bendición, y por eso quiero que estemos atentos y pongamos cuidado a esa preciosa palabra de Dios. En el Salmo capítulo 19, versículo 7 de la palabra del Señor, dice así: La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice allí la palabra del Señor. Desde ese punto de vista quiero compartir con ustedes, amigos y hermanos, que en esta mañana me regalan ese tiempito para poner cuidado a lo que la palabra del Señor enseña. Y leía en primer lugar que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mirando la palabra del Señor desde ese punto de vista, notaremos algo. En el Antiguo Testamento se nos habló de la ley mosaica, la ley que fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí. En ella anduvieron alrededor de 1500 años y luego entró el periodo de la gracia en el cual estamos viviendo. Desde luego que el pueblo de Israel todavía está en esa ley. Ahora, pero cuando nosotros llegamos a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, se nos enseña la ley de la fe, la gracia. Esa ley preciosa que Dios nos ha dado, una serie de conocimiento que nos fue dado a través del apóstol Pablo y por el Espíritu del Señor, para que nosotros miremos qué es lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Ahora, esta palabra nos dice que la palabra de Dios, la ley de Jehová o palabra de Dios, es perfecta. Hay algo importante que sigue ahí, que convierte el alma. A ver, amados hermanos y amigos, hay mucha gente que son conscientes de la necesidad espiritual que hay en ellos, del tipo de vida que viven. Son conscientes. Como también seguramente entre ellos hay mucha gente que deseara cómo poder escapar de esa atadura tan terrible. No ven cómo. Situaciones difíciles que realmente llevan a la persona a pensar: yo quisiera apartarme de ello. Yo quisiera atender la palabra de Dios. Pero veo que en mi corazón hay otras cosas que me impiden, que son un estorbo y no sé cómo quitarlo. Pues bien, le quiero decir una cosa. Esta palabra del Señor nos dice que es la que convierte el alma. A ver, nosotros debemos de entender una cosa. Por nuestros propios medios, amigo que escucha, es supremamente difícil. Pudiera decir casi imposible. ¿Por qué razón? Porque en lo que se trata de ambiente del espíritu, hay fuerzas espirituales que no quieren que la persona se convierta a Dios. Y lo triste del caso es que como no podemos verlos porque esos espíritus de impedimento son como el viento, son invisibles, no los podemos ver, pero están ahí haciendo daño, están ahí mirando a ver cómo nos estorban el camino de Dios. Entonces, si usted piensa cómo apartarse del pecado y ven y esas fuerzas del enemigo que están ahí al tanto, ven que usted quiere, mire, le van a estorbar por donde usted menos se imagina. Pero hay una cosa: cuando usted en un momento dado puede decir a Dios: Señor, no sé cómo, te pido ayuda, ayúdame, porque yo no sé cómo. Aún le puede decir: mira el tipo de pecado que estoy yo haciendo, mira lo que estoy haciendo, no sé cómo salir de allí.
No sé cómo. Quizá haya una persona que me está escuchando en este momento y tiene ese problema. Seguramente también hay otros que no les interesa en nada el asunto. ¿Por qué razón? Porque en ellos no hay un temor de Dios para apartarse del mal y por lo mismo tanto para desear ser salvos. Pero una persona que desee salvación, una persona que se dé cuenta que hay una necesidad enorme de volver a Dios y de apartarse del mal si quiere salvación y vida eterna. Esta palabra nos deja ver a nosotros que la ley de Jehová, esa palabra de Dios es la que convierte el alma. O sea, que cuando nosotros somos entendidos y vemos que necesitamos una conversión, ahora, pero dijéramos otra cosa, ¿qué es conversión? Bueno, conversión es un cambio de frente. Conversión es tomar una nueva ruta a la que llevamos. Conversión es mirar que para donde íbamos, eso no nos trae nada bueno. Necesitamos un rumbo nuevo que nos lleve a vida eterna. Eso es lo que necesitamos. Y esta palabra nos dice que en ese orden, en el orden de la palabra de Dios, cuando nos disponemos a atenderla, porque hay mucha gente que no la atiende. Puede atender muchas otras cosas, pero no la voz de Dios. Pero esa persona que está interesada en atender la voz de Dios, esa misma palabra y por el Espíritu de Dios le dan la capacidad para que usted cambie de conducta, para que usted cambie de frente, para que usted pueda volverse a Dios y tenga el poder para vencer eso que le estorba. Porque, amado amigo y hermano, esos estorbos que el enemigo coloca es para que usted se pierda, no para que se salve. ¿Y por qué le va a estorbar? Porque a él no le conviene perder uno de sus súbditos, uno de sus seguidores. Entonces, como no le conviene perderlo, entonces le va a poner todos los tropiezos posibles para que usted no le camine a Dios. Bueno, eso era en primer lugar. En segundo lugar, dice la palabra que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, notemos lo que eso contiene. Los mandamientos de Dios o de Jehová, dice aquí. O sea, ustedes notarán que Dios exige, pero ofrece. En este caso hay unos mandamientos que Dios ha determinado para toda aquella persona que quiere vivir para Dios, en obediencia. Y dice que ese testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, esa persona que nunca de pronto vio cómo, no tuvo la oportunidad, quizá a lo mejor ni le hablaron de Dios, o no se interesó sencillamente. Pero aquí me muestra esta palabra que ese testimonio de Dios, esa palabra bendita, me da la sabiduría, la capacidad de ver qué es lo que Dios quiere de mí. Porque, mire, no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda jactarse en decir que Dios no lo hizo a él también. En el curso de los siglos, Dios creó al género humano y venimos de allí. Y Dios está continuamente pendiente de la humanidad. Ahora, esa sabiduría que Dios da, la da por su palabra. Por eso es que la palabra de Dios es luz. Cuando una persona carece de conocimiento de luz, de esa luz de la palabra de Dios, de esa palabra que nos da el testimonio de Dios, de lo que Dios quiere, cuando la persona carece de ese conocimiento, anda en tinieblas, Y entendemos que toda persona que le gusta andar en tinieblas, muchos de los delitos que se cometen sobre la faz de la tierra, la gente busca la oscuridad para hacerlo. En esta oportunidad, esta palabra preciosa, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, Dios nos da la capacidad de aprender, de ser sabios en lo que Dios quiere. Ahora, si usted nunca toma un texto sagrado de la palabra de Dios, yo se lo aconsejo, hágalo. Porque esa preciosa palabra de Dios es la que nos da el conocimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que anhelamos ser salvos. Así como el abogado necesita un código
ya sea civil, penal, laboral, comercio, bueno, lo que sea. Ellos necesitan ese código para poder ejercer acciones de justicia. Nosotros también necesitamos movernos en acciones de justicia. Y para nosotros el código sagrado son las Sagradas Escrituras, porque ellas, dadas a través de santos profetas, santos apóstoles, hombres de Dios que a través de los siglos, por el Espíritu del Señor, fueron usados para que nosotros recibiéramos la enseñanza que conduce a vida eterna. Entonces encontramos que esa sabiduría, esa enseñanza es la que nos muestra cómo dejar lo malo y caminar por el camino del bien. A ver, por el camino del mal la humanidad anda todos los días. Y lo tremendo del caso es que si de pronto usted le hace alguna referencia, él le va a decir que es la vida de él y que usted o yo, quien quiera, no se meta en la vida de él. ¿Por qué? ¿Por qué le va a responder así? Porque anda ciego, anda en tinieblas, y el enemigo que usa la mente y el corazón de él le va a responder a través de los labios de la persona para responderle hasta groseramente. Entonces, pero cuando nosotros vemos por la palabra del Señor que ese testimonio de Dios hace sabio al sencillo, entonces, ¿qué muestra? Que en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento, hemos cometido errores terribles. Pero sí, amigo que escucha, sí hay oportunidad de salvación, sí la hay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que por nuestros propios medios no podemos ser salvos, no podemos. Usted puede decirme que usted hace esto, que hace aquello, que hace lo otro, que usted le da algo a alguien y que usted es muy dadivoso, muy generoso, pero le quiero decir una cosa. Ese no es tiquete para entrar al reino de los cielos. No, Señor, no. Porque de seguro que hombres y mujeres que andan en oscuridad hacen cosas así con su prójimo, y no quiere decir que eso los lleva al reino de los cielos. No, Señor. Para ese premio precioso y maravilloso que Dios ofrece, necesitamos volver a Dios y que Él limpie nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra conciencia de conducta maligna. Necesitamos ello. Ahora, en siguiente lugar, la palabra del Señor dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pienso que hay muchas alegrías, muchas cosas que causan alegría, mucho. De pronto una festividad determinada que se lleve a cabo con motivo alguno, puede ser un cumplimiento de años, puede ser otra cosa, en fin, y puede que allí nos deleitemos un poco. Pero, amigo que escucha, habrá algo que llene el corazón de una satisfacción y de una alegría, el saber que murió Cristo en la cruz del Calvario para que usted y yo no nos perdiéramos. Ahora, pero alguien pudiera preguntar, ¿pero perderse de qué? ¿Perderse de qué? Mire, hay muchas cosas que cuando uno le cierra el corazón a Dios, pierde. Ahora, cuando nosotros vemos por la palabra de Dios de que hay un infierno y hay una gloria de Dios, cuando la persona no quiere caminar para esa gloria de Dios, ¿para dónde cree que va? ¿Qué le queda a él? ¿Qué le queda? Sabiendo que el único medio para salvarse es volver a Dios. Pero si nosotros lo rechazamos a Dios, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda? No queda nada. No solamente eso, esa persona que vive alejado de Dios ha perdido la paz, no tiene paz. Y si no, pregúntese usted que escucha, amigo, ¿cuántas veces usted se habrá encontrado tan triste, tan decaído, tan abatido? Y lo triste, el más peor del caso, es que ni siquiera sabe cómo remediar. Pero para una persona que tiene a Cristo en el corazón, esa persona tiene una esperanza, o por lo menos tiene ante quien arrodillarse y pedir ayuda, a quien suplicarle.
¿Quién puede traerle paz al alma? ¿Quién le puede dar una ayuda preciosa a través del Espíritu? Eso se consigue en el Señor, en otra parte no se consigue. Mire, hay mucha gente que se encuentran abatidos en momentos difíciles porque alguien les hizo esto, porque alguien les dijo, porque alguien, bueno, algún motivo les hicieron. Oiga, mire qué terrible. Y la gente se va a los brujos. La gente se va a los hechiceros, sean hombres o mujeres. La gente busca las tinieblas, la gente busca la maldad, la gente no busca al que los puede salvar. Figurémonos, si una persona estando enredados, atados y llenos de dificultades espantosas y de repeso a eso, van a que Satanás les ayude, ¿qué les va a ayudar? Él no pudo sino pecar contra Dios y apartarse de Dios. ¿Qué podrá él ayudar a una persona a volver a Dios cuando él mismo se apartó de Dios? Él no tiene nada para darnos, nada. Por lo mismo, tanto un hechicero, ¿qué va a hacer? Si él tuviera todo, no acudía a su plata. Es que usted le tiene que pagar por el servicio. Si usted fuera una persona de estas que acude a ellos, usted le tiene que pagar por el servicio que le va a prestar. ¿Y cuánta gente van a ser engañados, estafados? Pero le quiero decir, mire, el Señor Jesucristo no le cobra por ayudarle. Él todo lo que pide de ustedes es que nos volvamos de verdad a Él. Eso es lo que Dios quiere. Y si nosotros tenemos en cuenta lo que Dios ofrece, es por eso, amigos queridos, que estamos hablando de este sagrado libro, la palabra de Dios, porque ella sí que nos enseña y que nos aconseja para cada necesidad, qué es lo que Dios quiere darnos, qué es lo que Dios quiere darnos. Ahora, estamos mirando que esa palabra de Dios alegra el corazón. No hay una alegría mayor que saber que por la fe y por el sacrificio de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, usted puede tener una esperanza preciosa de vida eterna. Usted puede confiar y esperar verdaderamente que alguien ya pagó el precio de su culpa. Mire, usted puede haber sido durante su vida la persona más tremenda, incluso estar siendo en este momento. Usted puede decir, pero si yo le quité la vida a este o le quité la vida a aquel, o si yo engañé a este o engañé a aquel, o si yo robé a este o robé a aquel, en fin, yo he maldecido. Bueno, usted puede decir 1000 cosas que usted haya hecho. Le quiero decir una cosa: cuando el Cristo bendito de la gloria vino a morir en una cruz, no vino a morir por el santo, vino a morir por el pecador, por él. Y todo lo que ese pecador necesita es volver a Dios. Eso es lo que él necesita. Es lo que la persona necesita. Mire, ¿quiere tener paz? Jesucristo se la está ofreciendo. ¿Quiere tener vida eterna? Para eso murió el Cristo, para dársela. ¿Qué necesitamos nosotros? Reconocer que le hemos fallado a Dios. Y cuando reconocemos que le hemos fallado a Dios, nos volvemos a Él y alcanzamos misericordia. Ahora, en cuarto lugar dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Notemos lo que esa palabra dice. ¿Qué está diciendo? Que alumbra los ojos. Alumbra. Nos permite ver por dónde vamos. Hay gente que seguramente cometen toda clase de atropellos y de errores terribles, y ya para ellos están tan saturados de mal que es lo normal ya. Ya ni la vida de los demás vale nada para ellos, ni el quitarle a los demás. Hay gente que se especializa en hacer daño a los demás y esa es la vida que llevan. ¿Por qué? Porque ellos andan en tinieblas. Y mientras ellos anden en tinieblas, no podrán ver la luz que lleva a vida eterna. No podrán verlo. En quinto lugar dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahora, ¿de qué nos habla allí? El temor de Jehová. Una persona que ha pensado realmente en estas cosas que Dios le ofrece, en esta preciosa esperanza que Dios nos ofrece de vida eterna, y que realmente llegamos a aceptar vivir en el sagrado temor de Dios. Esa palabra, ese temor santo, cuando usted vaya a cometer un error, usted lo va a meditar.
Usted tiene que pensarlo. Y a lo mejor el Espíritu del Señor en ese momento lo va a redarguir, lo va a estorbar para que usted no cometa un error, porque Dios está guiándolo para que usted camine en pos de la vida eterna, en pos de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Amigo que escucha, usted vale mucho para Dios. Vale tanto, sea hombre o sea mujer, valemos tanto. Mire, valemos tanto que murió Cristo en una cruz por nosotros, figurémonos. Pero ese valor se pierde cuando nosotros le damos la espalda a Dios. Se pierde. ¿Por qué razón? Porque al nosotros andar fuera del santo temor de Dios, el maligno está usando la mente de la persona, está usando el corazón de él, está usando los labios, está usando todo su ser para cometer errores espantosos, para cometerlos. Y amigo querido que escucha, la palabra del Señor dice que ese temor de Dios permanece para siempre, si usted realmente se interesa por la vida eterna. Ahora, yo no lo puedo obligar, no Señor, Dios no me mandó a obligarlo. Ahora, con esto que le estoy hablando no lo estoy convenciendo, le estoy hablando lo que Dios dijo, lo que dice la palabra, de eso le estoy hablando. Yo no lo puedo convencer. Pero si usted es atento a lo que Dios quiere para su alma, algo grande tiene Dios para su vida. Y si fuera solo para su vida, esa familia que Dios le dio, a usted le quedan dos cosas para hacer: instruirlo para la muerte, para el mismo infierno, o instruirlos para vida eterna. O sea, ¿cómo se instruye? Usted no necesita estarle diciendo, mire, haga esto, haga aquello, aquí así. Sencillamente con que esos hijos lo vean a uno actuar. ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? ¿Cómo miente? ¿Cómo trampea? ¿Cómo roba? ¿Cómo hace daño a los demás? Esa enseñanza es más brava que cuando nosotros les estamos diciendo, mire, haga esto aquí así. ¿Por qué? Porque ellos ven que esa es la vida que hay que llevar, porque ese fue el ejemplo que recibieron de sus padres, o de su hermano, o de su familiar, o bueno, eso fue lo que recibieron. Pero Cristo el Señor nos da otro ejemplo diferente. Por eso, amigos que escuchan, mi anhelo en Dios en este momento es impartirle esta palabra, no obligarlo. Yo no lo puedo obligar, a nadie puedo yo obligar. Es más, cuando Cristo vino, a nadie cogió a obligarlo. Mire, ni siquiera al que lo negaba en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario él murió crucificado entre dos malhechores. Uno de ellos estaba blasfemando y con los otros, aunque estaba en una cruz, en contra de Cristo. ¿Cree que recibió algo del Señor? No, pero el otro en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Para quién fue la promesa? Para el que se volvió a Dios, para el que lo tuvo en cuenta, para aquel que, viendo la condición en que estaba, volvió a Dios. Amigo que escucha, muchas de las veces nosotros estamos terribles, una condición espantosa, desgracia económica, física, enfermos, desmoralizados, acabados, bueno. Pero le quiero decir, ese ladrón nos da un ejemplo, el que murió al lado de Cristo, porque estando en una cruz, le pidió que se acordara de él, le pidió ayuda, y Dios no lo despreció. Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que una persona necesita para alcanzar esa bondad de Dios es volverse a Dios, y ese ladrón lo hizo. Esa persona que murió al lado de Cristo en una cruz lo hizo. Entonces ya entendemos que el Señor obró a favor de él, porque él se volvió a Dios. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, en cuántos lugares de la Sagrada Escritura encontramos que el pueblo de Dios sufrió muchas dificultades, muchas terribles, y todas las veces que se volvieron de verdad a Dios, Dios les tendió la mano y los salvó, los ayudó. Dios lo hizo. Amigo, eso es para usted. Eso también es para usted.
si usted le da la oportunidad al Señor de ayudarlo. Dios le enseña, no lo coge obligado, no, es que tiene que caminar. No, Señor, si usted caminara obligado, eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque Dios quiere corazones que se vuelvan a Él dispuestos. Pero una persona que lo hace obligado, ¿con qué corazón cree que lo está haciendo? Eso no sirve. Pero si usted, mire, le daría un consejo. Usted que no ha podido, que de pronto ha pensado cómo salir de esa dificultad, busque un lugar donde usted esté solo, donde no hay nadie, humanamente. Arrodíllese, pídale a Dios que lo ayude, dígale al Señor sinceramente: no he podido, yo quiero apartarme del pecado, pero no he podido, no sé cómo, me gana la tentación, me gana el anhelo de cometer errores, me gana. Pídale a Dios ayuda, que Dios es bueno, mucho, mucho lo bueno. Aquí la palabra del Señor en el versículo 11 dice así: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, grande galardón. O sea, estos versículos que acabamos de ver nos enseñan un tipo de vida que conduce a Dios. Y también este último versículo dice que en ponerlos en práctica es lo que Dios quiere para darnos el premio que Él nos quiere dar, para galardonarnos. Pero Dios no lo va a coger a usted con un arma por delante, o camina. No, porque es que Dios quiere corazones dispuestos para Él. Gente que de verdad entiende. Como miraríamos en el principio del capítulo, en el capítulo 19 de los Salmos, que de ahí es donde estoy leyendo. Noten lo que dice el versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, no hay disculpas. Todo nos muestra un orden tan maravilloso, tan poderoso, una sabiduría tan enorme que encierra toda la creación. Y saber, y qué pesar que hay gente que dice que Dios no existe, pero mire lo que dice ese salmo tan hermoso. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, nomás levante un poquito usted la mirada al cielo. Bien que lo haga en el día o en la noche, en una noche despejadita, y vea: Dios mío, cómo Dios alumbró esos cielos. Mire cuánto adorno Dios colocó en ellos para mostrarnos su sabiduría, su magnificencia, todo lo que hay en Él. Ese Dios es el que nos está diciendo que si nos volvemos a Él de verdad, Él quiere ayudarnos, Él quiere perdonarnos. Amigo, no sufra más porque usted quiere. No, ya no se deje abatir más, no se deje abatir más. Bastante ha sufrido. Mujer que escucha, usted que de pronto ha sido abandonada, envilecida, entristecida, y que realmente no ve cómo solucionar. Mire, Dios es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor amigo. Él tiene esa solución que usted quiere, esa ayuda que usted necesita, amigo, amiga, está en las manos del Señor. Y todo lo que necesitamos es volver a Dios. Les dejo esta reflexión en el nombre sagrado del Señor Jesucristo, entendiendo que para eso estamos puestos, para ayudarnos a entender y a ver estas cosas preciosas que Dios nos dio. Voy a orar por ustedes, amigos, amigas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, oro por aquellos que en este momento me han escuchado y pido por ellos, Padre, dales licencia de ellos tener un encuentro contigo, un alto en el camino en que ellos puedan ver a grandes rasgos lo que tú les estás ofreciendo. Pido que les perdones, pido que los mires con misericordia, pido que aquellos que no han podido ver cómo solucionar esa dificultad tan enorme que hay en sus almas, tú les des licencia de poderlo hacer y les des la capacidad de volver a ti. Lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús, esperando tu ayuda para ellos, mi Dios. Amén y amén. Amigos que escuchan, les predico desde la iglesia Linaje de Dios aquí en Bogotá, barrio La Igualdad. Desde allí les hablo la palabra del Señor Dios Todopoderoso, y mi anhelo es toda persona que entiende esta palabra que le he dicho, por favor,
haga caso, que no soy yo el que le quiere imponer razones, es Dios que nos enseña. Y le garantizo que si lo hace de todo corazón, usted se gozará grandemente y podrá sentirse libre de tantos agobios tan espantosos que seguramente han rodeado su alma. Le dejo esta inquietud y le invito a que, si usted quiere una ayuda espiritual, un consejo, que oremos por usted, que lo visitemos, este mismo mensaje contiene, luego le estaremos dando ahí mismo la dirección para que usted nos visite. Sin embargo, estamos en la calle Primera Norte, número 68D12. Ahí estamos ubicados. Visítenos o llámenos, que nosotros sí queremos orar por esa necesidad suya. Hay cosas difíciles, pero para Dios nada es imposible. Les dejamos la inquietud y gracias por atendernos, pero sobre todo atender la palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente.